Bienvenidos hermanos al complemento de la homilía de San Óscar Arnolfo Romero en la vigilia de Navidad del 24 de diciembre de 1977. Sírvanse a escuchar esta hermosa vigilia y homilía para que podamos nutrirnos como cristianos en el conocimiento del nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pongamos atención y feliz día. Es la imagen de una historia que arranca del secreto de los siglos eternos y que se comenzó a manifestar con el principio de la historia, una historia que se preparó a lo largo de todo el Viejo Testamento y que llega ya a la plenitud de los tiempos. Desde hace 4 domingos, la Iglesia ha recogido ese largo periodo de esperanzas, de preparaciones, de promesas, de anuncios, y le ha llamado el tiempo de Adviento. Todo el Viejo Testamento se ha hecho presente en nuestra consideración de estas preparaciones navideñas. Por eso, la que mejor representa hoy todo ese Viejo Testamento grávido, embarazado de Cristo, como para dar a luz ya en esta misma noche la mejor figura de todo un período largo de siglos, que viene gestando poco a poco una figura misteriosa que se va acercando, es María. Qué encanto poder unirnos con cariño filial a la Madre de Cristo, que se ha hecho también nuestra Madre. Sea esta liturgia del 4º domingo de Adviento, que ya es vigilia de Navidad, un homenaje entusiasta, cariñoso de todo el pueblo de Dios a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Por eso vamos a titular nuestra homilía con el dulcísimo nombre de la Virgen, así: María, signo de la plenitud de los tiempos. Y como de costumbre, descompongo el tema en estos 3 pensamientos. Primero, el secreto de los siglos eternos. Segundo, las preparaciones divinas en el Viejo Testamento. Y tercero, la plenitud de los tiempos simbolizada en María, grávida de Cristo. Y veremos cómo, si la redención se opera en esa larga historia, Dios quiere seguir el mismo estilo, salvando en la historia, y por tanto la predicación del Evangelio tiene que ser una prolongación del proyecto salvífico de Cristo, una aplicación a nuestra historia, a nuestro pueblo, a nuestra realidad. Una predicación, lo mismo que una celebración navideña, que solamente fuera un cuentecito romántico de hace 20 siglos y que no tuviera que encarnarse con el proyecto salvífico de Dios en las vicisitudes trágicas, dolorosas o esperanzadoras de nuestra historia, de nuestra realidad. No sería un cristianismo auténtico. Dios sigue salvando en la historia, y por eso, al volver a este episodio del nacimiento de Cristo en Belén, no venimos a recordar el nacimiento de Cristo hace 20 siglos, sino a vivir ese nacimiento, pero en el siglo XX, en 1978, en nuestra Navidad aquí en El Salvador. Y por eso es necesario que, a la luz de estas lecturas bíblicas, prolonguemos toda la historia del pensamiento eterno de Dios hasta los hechos concretos
de nuestros secuestrados, de nuestros torturados, de nuestra propia triste historia. Es allí donde tenemos que encontrar a nuestro Dios. Remontémonos primero al secreto de los siglos eternos. Se le dice a María, atónita ante el saludo inaudito de un arcángel que en nombre de Dios le viene a dar el verdadero nombre que debemos de reconocer en María. Salve la agraciada, salve la llena de gracia, salve la mujer exaltada entre todas las mujeres, la que encontró gracia a los ojos de Dios, la escogida. Atónita ante esta embajada de lo celestial a lo terreno, María entabla un diálogo de aclaración que no es rebeldía, sino que es el tomar conciencia de la tremenda responsabilidad que se le está ofreciendo. ¿Cómo puede ser esto? Pero el ángel revela que en ese Cristo viene todo un pasado desde el secreto de los siglos eternos. Es Dios quien te escoge. Es el misterio de Cristo que San Pablo menciona hoy en la segunda lectura, misterio escondido en los siglos eternos, que se revela en Cristo y en el Evangelio que yo les predico, que ese Cristo, como lo ha anunciado el ángel a María, es obra del poder del Altísimo. Se llamará Hijo de Dios, será grande, tendrá un trono que no tendrá ocaso, un Rey inmortal de los siglos, Salvador de las esperanzas de la humanidad. Uno de los más elocuentes cantores de este momento, San Bernardo, el doctor Melifluo, imagina a la Virgen silenciosa reflexionando si dice sí o no, y le dice: habla, María, di que sí. En tus labios está pendiente la suerte de toda la historia. De tu consentimiento que Dios te pide depende nuestra esperanza. Pero María, la Virgencita prudente, siente que la fe se ilumina, lo que San Pablo nos ha dicho en este domingo, que es un misterio que Dios quiere salvar al mundo en Cristo, que esa historia de salvación que va a comenzar en sus mismas entrañas tiene como cimiento al Hijo de Dios, un origen divino y una grandeza que el Evangelio lleva consigo, anunciando la salvación que de solo Dios puede venir. San Pablo describe hoy a este Dios de la historia de la salvación, el que puede fortalecernos, el Dios único sabio, a Él la gloria por los siglos, de Él depende todo. Toda la iniciativa está allá en el pensamiento escondido de Dios. Si Dios no hubiera revelado en Cristo su amor infinito que nos tiene, nos amaría mucho, pero no lo conociéramos. Fue necesario valerse de una mujer que encarnara ese pensamiento y ese amor. María, por eso la llama Dante en la Divina Comedia, o Vergine Madre, filia del tuo filio, hija de tu hijo, termine fice de eterno concilio.
Tú eres el punto concreto de un consejo eterno. Hace siglos, antes que existieran las cosas, Dios pensaba en ti. Tú, mujer bendita, llena de gracia, eras el puntito blanco en el pensamiento de Dios. Como un enamorado piensa en su novia continuamente, Dios te amaba, y te amaba porque tú ibas a ser la colaboradora de esta encarnación de su pensamiento. Te necesita, te ama, eres bendita. Término de eterno consejo. María no se da cuenta en su humildad y en su pequeñez desde qué siglos eternos ha pensado Dios en ella, y en este momento en que el Verbo eterno, por quien fueron hechas las cosas, comenzará a ser feto, y después niño, y después hombre, crucificado en el Calvario para salvar al mundo. Pero necesita las entrañas purísimas de esa mujer. Por eso en este pensamiento secreto, eterno, escondido en Dios, qué dulce es pensar, ya estaba María, como estábamos también nosotros, pero nosotros como objeto de lástima, como objeto de redención. María sí también como objeto de redención, porque es criatura, hija de Adán, pero al mismo tiempo como colaboradora, sacada de la misma masa de pecadores, para hacerla santa y purísima y valerse de ella para darnos en su propio seno al Hijo de Dios hecho hombre. Todo arranca de Dios. La primera lectura también es Dios quien manda al profeta a un rey más grande de Judea. Y en el Evangelio es Dios quien manda al arcángel a tratar con María. Y en este momento de 1978, en esta Navidad actual que nosotros celebramos, es el mismo Dios, con su mismo amor, con sus mismos objetivos. María junto a Belén es el pensamiento de Dios, que se hace ternura, que se hace adoración, esperanza. Es Dios que viene a nosotros en María. No olvidemos esto, hermanos. Toda la salvación de nuestra historia, la salvación de cada uno de nosotros, el problema personal que me parece que nadie lo conoce y que nadie me comprende, sí hay quien lo comprenda. Dios te amó desde toda la eternidad. Tú eres también un detalle de esa historia que Dios quiere hacer para gloria suya. Por eso San Pablo dice, a ese Dios que tiene ese secreto eterno, la gloria por los siglos de los siglos. Esta es la alegría del cristiano. Sé que en Dios soy un pensamiento. Yo, por más insignificante que sea, el más abandonado de los seres, en quien nadie piensa. Hoy cuando se piensa en hacer regalos de Navidad, ¿cuántos marginados en quien nadie piensa? Piensen, ustedes los marginados, ustedes los que se sienten que no son nada en la historia, ustedes, ojalá mi voz llegara a los encarcelados, como un rayito de luz de esperanza de Navidad, para decirle también a ustedes los enfermos, ustedes los ancianitos del asilo Sara, ustedes los enfermos del hospital y de los hospitales, ustedes los de las champas y de las barrancas, ustedes los cortadores de café que están tratando de recoger su único ingreso para todo el año, ustedes los torturados. En todos ustedes ha pensado el consejo eterno de Dios, los ama. Y como María encarna ese pensamiento en sus entrañas, tienen ustedes también una madre, como yo siento la alegría
de tener en Navidad una madre que me enseña el camino hacia mi hermano Jesús, la Virgen María. Sintámosla así, queridos hermanos, hermanos de verdad, porque todos, sin distinción ni categorías sociales, sin hombres de primera clase y de segunda clase, todos a la altura del corazón de Dios, todos a la altura del corazón de la Virgen, nos ama y pensó en nosotros, y ese consejo eterno escondido en los siglos eternos va a comenzar a revelarse. Y este es mi segundo pensamiento. María continúa en el pensamiento de Dios cuando comienza la creación. Dios quiere salvar en la historia. Si ese secreto de los siglos eternos va a comenzar a realizarse, Dios quiere que se realice en la historia. Y por eso comienza a hacer una historia. Según la revelación bíblica, el primer capítulo de la salvación de los hombres, la primera realización de esa salvación que Dios quiere operar con la humanidad, el primer capítulo de la historia de las relaciones de Dios con los hombres es la creación. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La creación, el orden natural, lo que Dios ha creado, la inteligencia que le ha dado al hombre, las riquezas del oro, de la tierra, los productos que Él ha hecho, los ha hecho Él, porque así comenzó la historia de la salvación. El primer capítulo es la creación. Hágase la luz, háganse los mares, háganse los minerales, háganse los ganados, hágase todo. Y le dice al hombre, lo he creado para ti. Nadie puede poseerlo con un derecho absolutista. Todo es para la felicidad de la familia que yo creo en el mundo. Es aquí donde el Concilio Vaticano II, recogiendo en breve síntesis esa historia de Dios, nos comienza a decir en el documento de la Divina Revelación: queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Ya comenzó la creación y ahora comienza ese orden de salvación eterna. Y esos primeros padres comenzaron por desobedecer a Dios, pero después de su caída los levantó a la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención. Después cuidó continuamente del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Aquí la literatura del Nuevo Testamento, al referirse a esos siglos anteriores a Abraham, desde Adán, desde la creación, cuando comenzó a poblarse el mundo de hombres y a poseer la tierra, lo llama el tiempo de la ignorancia, como el tiempo del infante, como el tiempo en que el papá y la mamá comienzan a ver que su niño hace los primeros pininos, comienza a pedir, todavía no tiene uso de razón, el tiempo de la ignorancia, hasta que llega el momento, dice, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo. Aquí comienza la historia de una salvación que va concretándose en un pueblo, como modelo de todos los pueblos del orbe, que solo encontrarán en Dios, que los ha creado, la salvación que todos esperamos. Después de la edad de los patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas, para que lo reconociera a él como Dios único y verdadero, como Padre providente y justo juez, y para que esperara al Salvador prometido. Esta fue la misión de Moisés,
cuando Dios le encarga sacar a los judíos del cautiverio de Egipto y conducirlos por el desierto hacia una tierra prometida, está realizando en una figura histórica la salvación que Dios quiere hacer con todos los pueblos, sacarlos de la esclavitud. Necesita Moisés, profetas, que le anuncien al pueblo su dignidad. No tienes que ser esclavo de nadie. Tienes que buscar la libertad que Dios te está ofreciendo. El Éxodo es el libro precioso de todos los pueblos para que aprendan la dignidad del hombre. Todavía estamos en el ámbito de la creación. El hombre no ha nacido para ser esclavo, para ser oprimido por nadie. La libertad es lo que nos hace iguales a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo que distingue a Dios es la libertad por encima de todas las criaturas. El hombre tendrá una libertad relativa porque consistirá en obedecer libremente a su Creador, pero solo a su Creador. No tendrás otros dioses ajenos a mí. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Esta santa libertad la va sembrando Moisés y los profetas, los cuales denuncian con lenguaje terrible todo conato de opresión, todo pecado de abuso, todo aquel que desfigura la dignidad del hombre. Los profetas, lean, hermanos, los libros preciosos de los profetas y encontrarán que lo que ahora se dice es una tenue sombra de lo que debíamos de decir en nombre del Dios que es celoso de su libertad, que ha hecho reflejar en el hombre y en la sociedad. Nos hace falta más valor, el valor de los verdaderos profetas, para llamar por su propio nombre a los que asesinan, a los que esclavizan, a los que idolatran, a los que apartan de la figura del verdadero Dios, la imagen de Dios en la tierra, que es el hombre desde que comienza a ser concebido en las entrañas de una mujer. Por eso continúa el texto diciéndonos, ya para terminar, de este modo fue preparando a través de los siglos el camino del Evangelio. Qué bella expresión para leerla en Navidad y ver en María embarazada ya para dar a luz esta palabra. Ella es como la síntesis de las preparaciones eternas a través de los siglos. Lo que va a dar a luz esta noche María es la revelación de todo este amor infinito de Dios que se ha ido preparando, desplegando, manifestándose a través de los siglos, a través del pueblo predilecto. Y refiriéndose a María, el concilio habla de esta mujer bendita que iba en el pensamiento de Dios preparando el Evangelio. Dice el concilio al hablarnos de María, Lumen Gentium número 55. Los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo. ¿No les parece a ustedes que al ir leyendo en estos 4 domingos las lecturas de los profetas, como que se sentían los pasos divinos de alguien que se va acercando? Ese es el Viejo Testamento, preparando la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer madre del Redentor. Bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente hecha a los primeros padres caídos en el pecado. Ya aparece María en el principio de la historia, cuando Adán y Eva, avergonzados, son echados del paraíso. Ya la figura de una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente engañadora
nos presagia a María, que va a traer la victoria sobre el pecado. Bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada en el paraíso. Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Es la profecía de Isaías, cuando los ejércitos invasores de Tierra Santa hacían temblar al mismo rey de Jerusalén. El profeta anuncia que Dios está con Israel, y como una señal de esa protección anuncia que vendrá un tiempo en que una virgen, sin perder la gloria de su virginidad, concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es hermoso leer en la noche de la Navidad esta profecía de la Virgen grávida. Va a dar a luz, va a ser madre, pero seguirá siendo virgen. Y esta es la señal de que, como nos ha dicho el Evangelio de hoy, para Dios no hay nada imposible. Si hizo posible que una anciana estéril como era Elizabeth concibiera y diera a luz al precursor Juan Bautista, así le dice a María: tú seguirás siendo virgen y no perderás tu virginidad, que por obra del Espíritu de Dios vas a concebir y vas a dar a luz en la Navidad, y tu cuerpo quedará en el secreto de la virginidad. También este fue un presagio de los viejos tiempos que ya preparaban esta noche santa. Ella, la Virgen, sobresale entre los humildes y pobres del Señor.